Ok, Shalom, hermanos. Primero, antes que todo, quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rekah Dash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Soy su hermano Yahweh Allah de GM Chicago, regresando otra vez con otra lección. Alright. Y en este tema quiero entrar al punto de que porque no estamos debajo de la ley, no te da licencia para traspasar la ley. O en otra forma de decir, no te da derecho o licencia para pecar. Alright? Porque esa es una de las mentiras que han sido empujadas por estas iglesias católicas y cristianas. Te dicen de porque no estamos debajo de la ley. Ahora nomás tienes que decir que crees en Dios y ya. Y solo en creer en Dios puedes ser salvo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Right? Tienen que recordar que esta religión de catolicismo y de cristianidad se le fue forzada a ustedes dichos morenos, latinos y nativos americanos detrás de la espada, man. Fue forzado, man. Sus familias fueron violados y destruidos, detrás de esta religión, man. All right? So, para que vean del origen de sus frutos, no viene el entendimiento de Dios, sino vino por fuerza, right? Ellos no se les importó para darles el entendimiento de las escrituras, sino agarrar dominio sobre ustedes. Ok, so voy a empezar primero aquí en el libro de 1 de Juan 3 y 4, porque aún mucha gente ni sabe qué es pecado, siempre dicen, yo no quiero pecar, o todos somos pecadores, pero ni saben qué es pecado, ¿verdad? Es 1 de Juan 3 y 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto para dar el entendimiento desde el principio. Y cuando hablamos del pecado, estamos hablando de la infracción de la ley. So vamos a regresar aquí en Romanos 3 y 19. Dice, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Alright? So al fin del día, esa es la situación de la batalla. El Señor nos puso sujeto de Él. Que todos hemos infraccionado la ley. Alright? Hemos cometido pecado para que, el Señor nos tenga sujeto de Él, man. Estemos debajo de su gracia, debajo de su misericordia, a ser salvo. Alright? Y es por eso la Escritura dice que no estamos debajo de la ley, o no nos podemos justificar por las obras de la ley. Alright? Porque al fin del día estamos debajo de la misericordia de Dios. Alright? No por nuestros, porque por decir, no puedes decir, yo cumplo, yo guardo la ley 100%, por eso voy a ser salvo. No, eso viene siendo en el espíritu de soberbia, de ser altivado, man, o altecido, no me recuerdo la palabra exacta, ¿verdad? Estar altivado, right? So, el Señor quiere que vengamos a Él humilde, man, right? Buscando su misericordia en fe, right? ¿Y qué es la fe, man? Vamos a ir aquí al libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que que Él es, básicamente, que Él está, que Él existe, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan.
All right? So esa es la fe. Creyendo y sabiendo que Él hay, ¿verdad? Que Él está, que Él existe, y también que Él es el galardonador, el regalador, el que da premios, ¿verdad? De los que le buscan, all right? Y cuando buscas al Señor, esa es una obra, all right? Deja ver si agarro otra versión aquí. Um, no, está bien, man. Aquí dice, está buena, déjalo leo. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, ¿verdad? Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, man. Y el buscar es una palabra de acción, es un verbo, all right? Es una acción, una obra, all right? So tienes que estar haciendo algo para buscarlo, all right? Sinceramente. ¿Ok? So, esa es la fe. ¿Ok? Así es como el Señor quiere que nos acerquemos a Él, man. Haciendo lo bueno, haciendo sus mandamientos, sabiendo que Él va a recompensar lo bueno por bueno. All right? Como le dijo a Caín. Le dijo, si así eres bien, que no se te recompensará por lo bien, por lo bien que has hecho, trasladado a este, loosely paraphrasing, digo, all right, que va, casi así, no exactamente, pero así va, el Señor recompensa lo bueno por bueno. Y ese es el espíritu que tenemos que tener, no altivado diciendo que nosotros vamos a ser salvos porque guardamos la ley 100%. Eso es lo que los fariseos hacían. Y para que no seamos altivados, el Señor nos sujetó, all right? Y todos hemos caído corto a su gloria, eso tenemos que buscar su misericordia, all right? En fe. All right, teniendo fe que Él va a recompensar lo bueno por bueno. All right. So, continuando, verso 20 dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. All right. So, eso es lo que la iglesia cristiana usa y corre para decir que ahora ya no tienes que seguir la ley. All right. Pero lo que fallan hacer es continuar a leer. Verso 21 dice, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testifica por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Yahawashi HaMashiach. All right, que Yahawashi es el nombre del Hijo de Dios en el hebreo antiguo, ¿verdad? Pero ahora la justicia de Dios, que es sin la ley, es manifestado. ¿Y qué es? La justicia de Dios es por la fe de Yahawashi HaMashiach. ¿Y qué hizo Yahawashi, el Hijo de Dios? Él vino y se sacrificó para dar arrepentimientos de pecados, para que ahora podamos ser perdonados por nuestros pecados y ubicarnos, cambiar nuestra vida y seguir al Señor diligentemente conforme sus mandamientos. All right? Y ya leímos que era la fe. All right? La fe de Yahawashi HaMashiach, de que, ahora somos perdonados, ahora podemos regresar, porque aún por la ley ya habíamos todos fallado, All right? Pero ahora hay arrepentimiento. All right? So ahora podemos regresar y seguir al Señor diligentemente y confiar que nos va a ir bien si batallamos al fin, All right? Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el punto. El Señor quiere que vengamos humildes, quiere que creamos en su Hijo, que ahora hay arrepentimiento, all right, por el sacrificio que su Hijo hizo. Y teniendo fe de que
el Señor va a recompensar lo bueno por bueno. All right? No en el espíritu de soberbia diciendo, oh, el Señor me va a salvar porque yo guardo la ley. Eso es soberbia. Y es por eso que el Señor dijo que no somos justificados por la ley. Pero nunca en ningún punto te dio licencia para pegar, a traspasar la ley. All right? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Hamashiach Yahawashi. All right? Y si vamos al último verso, aquí en Romanos 3, te dice, o mejor, leo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia, verdad? ¿A dónde está la soberbia? All right, deja agarrar otra versión. All right. El español nuevo. No, dice lo mismo. Está bien, La jactancia está hablando de la soberbia. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No más por la ley. No más por la ley de la fe. All right? Y ya leímos que la fe, creyendo que Él existe y que recompensa lo bueno por bueno. All right? So es por eso obramos lo bueno. All right? Okay. Y ahora, so ese es el punto, man. Por eso el Señor dijo que, no seamos justificados por la ley, para que no haya soberbia. Y eso es, lo hizo porque había fariseos que tenían esa soberbia. All right? Y por eso fue dicho, no para darle licencia para pecar. All right? Y aquí en verso 31 dice, luego desechamos la ley por la fe. Dice, en ninguna manera. Antes establecemos la ley, man. So, ahí está, man. Bien claro, no hay confusión en esto. Porque ahora estamos debajo de la fe. Vamos a ser salvados por gracia. De gracia por la fe. All right? No significa que podemos hacer lo que nos pega la gana, man. All right? Dice que en ninguna manera desechamos la ley, man. All right? Si no la establecemos, todavía tenemos que obrar lo bueno. Porque a ese va a ser el que le va a dar misericordia al Señor. All right? Continuando. Ese es de Efesios 2 y 8. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, ¿verdad? Por gracia, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. All right? So ahí está, man. Y si continuamos en verso 10, dice, porque somos hechura suya, criados en Hamashiach Yahawashi, para buenas obras. So aquí te está diciendo, en verso 9, primero te dice, no por obras, pero en verso 10 te dice, por buenas obras. All right? Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ahí está, man. So el Señor quiere que anduviésemos en nosotros, pero al fin del día, se tiene que hacer sinceramente, man. All right? Buscando la misericordia del Señor, sabiendo que habíamos pecado contra Él. All right? Creyendo que ahora, por el sacrificio de su Hijo, hemos sido perdonados nuestros pecados y ahora podemos ser aceptados de Dios si hacemos las buenas obras. All right? No en el espíritu de soberbia, sino en el espíritu de humildez. All right? Y ese es todo el punto. Ese es el punto, man. Para que nadie se glorie, para que nadie se jacte. All right? Ese es el punto. Es por eso que el Señor dijo eso, man. All right? Ese es Romanos 8 y 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. All right? Y eso es lo que tenemos que entender, man, de que, no somos salvos porque vamos a guardar la ley 100%.
Aún ya lo leímos en Romanos 3. Sí, en Romanos 3 dice que todos hemos déjame ver, verso 3. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, man. So no podemos decir de que por la ley vamos a ser salvados, man. Y si alguien dice eso, es porque viene en el espíritu de soberbia. All right? Y tenemos que entender de que el Señor ya tiene escogidos, man. Como leímos de la fe en Efesios 2, dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. No todos hombres tienen fe. All right? También como la otra escritura dice, no todos hombres tienen fe. Es un regalo de Dios. All right? Aún para tener fe es una misericordia de Dios, man. Es un regalo de Dios. Si tienes fe, si entiendes esta palabra, all right, entonces tienes que hacer las buenas obras hasta el fin para recibir la recompensa, all right, pero no todos van a tener eso. Es por eso que al cual el Señor escoge, al cual el Señor enseña en misericordia, esos van a ser salvos. No puedes hacer nada para hacerte de ese número, o igual tampoco no puedes hacer nada para no hacerte de ese número. Y ese número ya está fijo, man. Tomen en cuenta en Apocalipsis 7, en los 12,000 de cada tribu de Israel. 12,000 es un número fijo. No le puedes añadir un número y no le puedes quitar un número. Ese número ya es fijo. All right? Para decir, yo ya estoy salvo porque yo guardo la ley 100%, primero, no la puedes guardar 100%, y segundo, el Señor ya tiene sus escogidos. Nosotros estamos buscando la misericordia del Señor, man. Y si tenemos la fe y estamos obrando los mandamientos del Señor, pues están en buen caso, man. Porque la mayoría del mundo no lo está haciendo. La mayoría del mundo está siguiendo las mentiras que fueron forzadas a su gente detrás de la espada, all right? Diciendo que ahora no tenemos que seguir los mandamientos de Dios. Que ahora nomás tienes que creer que Dios existe y ya. Y que Él mandó a su Hijo para morir por nosotros y ya. No tienes que cambiar tu vida, no tienes que seguir los mandamientos del Señor. Es una locura, man. All right. Continuando, Romanos 9 y 18, aquí también para empujar el punto, dice, de manera que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Todo depende al Señor, a quien da misericordia. Tenemos que venir al Señor con esa humildez, man, y el electo va a tener esa humildez. El electo va a entrar por la puerta y no va a querer entrar por otro lado, man. All right? Ellos van a venir sinceros en el temor del Señor, man. All right? Ese es el libro de Lucas 12 y 10. Y esta parábola aquí da el entendimiento de lo que estamos hablando, de esta lesión, porque, no por, diciendo que va a ser justificado por la ley, es el espíritu de soberbia, más reconociendo tus pecados, y reconociendo a Yahushua que él vino y murió por nuestros pecados, que ahora podemos arrepentirnos y hacer bien delante de Dios para ser aceptados. Ese espíritu es el espíritu humilde que va a ser aceptado si mantenemos eso firme hasta el fin. All right? Y esta parábola lo explica perfectamente, man. Ese es Lucas 18 y 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. Recuerden que dije que fue escrito, no somos justificados por la ley, porque ciertos fariseos estaban en ese espíritu soberbio, altivado.
Dice, el otro publicano, el fariseo, en pie obraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracia que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, mas el publicano estando lejos, Selaquia, mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé, sé propicio, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Deja agarrar otra versión. Salaquia. Agarrar el moderno. Deja tratar la la nueva translación. Luke 18, 13. Ténme paciencia, hermano. Salaquia. Dice, en cambio, el cobrador, que era el publicano de impuestos, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión en mí, porque soy un pecador, man. All right? So, él reconoció sus pecados. Como rey David dice, mi pecado, reconozco mi pecado, que mi pecado está siempre delante de mí, man. Y para reconocer tus pecados, tienes que también reconocer a Yahweh Shai, man, porque si reconoces que tienes pecados, tienes que aceptar a Yahweh Shai, porque Él es el único que vino para traer el perdón de pecado, man. ¿Ok? So tienes que venir en ese espíritu humilde sabiendo que todos hemos caído corto de la gloria del Señor, que todos hemos pecados, como leímos, man. All right? Verso 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y ese es todo el punto, por qué nos hemos justificado por la ley, para que no se altiven, no se exalten, no se jacten. Tenemos que venir humilladamente, reconociendo nuestros pecados, reconociendo a Yahweh Shai, que Él vino a cubrirnos pecados, y con fe, creyendo que el Señor nos va a repagar el bueno por bueno, man. Ese es el correcto espíritu, man. Por eso el Señor dijo que no somos justificados por la ley. No porque ahora tienes licencia para hacer lo que se te pega la gana. Esa es locura, man. All right. So, continuando, en Romanos 6, verso 1 te lo dice bien, bien claro. Verso 1 dice, ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado? Que recuerden que leímos diciendo que es la infracción de la ley. Dice, ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Right, ahí está, man. Estamos debajo de gracia, man. Somos perdonados por nuestros pecados. So, ¿cómo aún vamos a continuar en el pecado que fuimos perdonados, man? Eso no tiene sentido, man. Y si continuamos, y si brincamos aquí el verso 12, aún más perfecto te lo dice. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Ya sabemos que todos pecamos, man, ¿verdad? Que este cuerpo batalla contra el espíritu, all right?
Este cuerpo está sujeto a pecar a tiempo, you know. Pero lo que dice aquí es que no tienes que dejar el pecado reinar, ¿verdad? Que reine en el cuerpo mortal, man. Sino que abunde las buenas obras, man, y evitar el pecado a lo más de tu capacidad, sabiendo que el Señor no está agradecido en eso, man. All right? Y buscando a trabajar las buenas obras, porque eso es lo que el Señor le agradece. Y ese es todo el punto, man. Aquí estamos en las misericordias del Señor, tratando de ser aceptados del Altísimo otra vez, man. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. All right? So tienes que usar tus cuerpos, tus miembros, usarlos como un instrumento, una herramienta para trabajar lo que es justo, la justicia. All right? Y si vamos al libro de 2 de Timoteo 3:16, te dice cómo trabajes la justicia. Voy a leer en verso 15. Dice: desde la niñez se te han enseñado las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Por la palabra de Dios es como nos va a dar la sabiduría para recibir salvación. Así es como vamos a alcanzarlo. Dice que viene por confiar en Hamashiach Yahawashi, de que Él vino y murió por nuestros pecados, y para que podamos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de ser. Recuerden lo que le dijo a la mujer adúltera. Dice, que sus pecados fue perdonados, pero ¿qué le dijo? Ve y peques no más. Ya no infringes la ley, no más. All right? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Damn, bien claro, man. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esas son las buenas obras. La escritura es lo que te instruye en la justicia. All right? Si lo leemos en la Reina Valera, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, man. All right? Así es como, hacemos nuestros cuerpos en instrumentos de justicia, man, usando los mandamientos del Señor, lo que Él nos mandó hacer. Verso 14, aquí en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿verdad? No tiene que tener dominio, all right? Porque este cuerpo, está sujeto a pecar, pero, de vez en cuando, pero, déjalo hacer sin querer, man. No dejes que, que reine en tu cuerpo, Úsalo para instrumentos de justicia y cuando pecas, man, como dice en el libro de Eclesiastés, dice, enseña arrepentimiento. No te vas a sentir bien cuando pase eso. Vas a arrepentirte, pero le vas a continuar a hacer las buenas obras, man, a lo más de tu capacidad, man, para que para que el Señor pueda enseñarnos a misericordia, man. All right? Dice, porque el pecador porque el pecado no se enseñorea de vosotros, ya que no estéis debajo de la ley, sino debajo de gracia. ¿Qué pues? Y va a repetir lo que dijo en verso 1. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis?
So, a lo que das tu cuerpo a obedecer, a eso eres esclavo, a eso eres siervo. All right. Dice, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. So, ya ves, man, si obedeces al pecado, si ahora puedes hacer lo que se te pega la gana, all right, dice, lo vas a hacer a la muerte, man, pero la obediencia a la justicia, all right. So ahí está, man, claro, all right. Tenemos que ser siervos a lo que es bueno, you know, no seamos justificados por la ley para que no nos alticemos, man, para que no haga soberbia. Tenemos que venir a Él humildemente. All right. So, y aquí tenemos unos ejemplos, enseñando de que gente que está dada a infringir la ley o pecar, que los que son completamente dados a estas obras, no van a heredar el reino y no van a ser aceptados por el Altísimo, aún van a ser destruidos, man. Y se lo vamos a dar el ejemplo en el Nuevo Testamento y en la profecía, para que vean que el Señor nunca les dio licencia para que pequen, para que infringen su ley. Esa es 1 Corintios 6 y 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Right? Ser un homosexual no es parte de los 10 mandamientos. Eso está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. So, ¿cómo ahora puedes pecar y nomás decir que crees en Dios? Así, por esa mentira, ahora tienes homosexuales en la iglesia cristiana diciendo que son salvos, man. Eso es soberbia, man. Esa es confusión, man. Eso es al revés. No pueden pecar, man. Todavía tenemos que obrar lo que es bueno, man, buscando la misericordia del Señor en fe, sabiendo que si obras lo bueno, Él te va a regresar lo bueno, que viene siendo la salvación y misericordia. All right. So, continuando, Isaías 66 y 15 dice, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con ardor y su reprensión con llama de fuego. Aquí es que el Señor, y mira, aquí ven que el Señor está enojado con este lugar, que aún va a venir a destruir este mundo. ¿Por qué? Por todos los pecados y la maldad que está trabajado en este mundo. Él está irado, man. Dice que viene con ira, pero quieren oír la mentira de que que ahora, no tienen que seguir la ley, Romanos dijo que en ninguna manera, man. Verso 16 dice, porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo mortal. Muchos serán los que morirán a causa de Yahweh. Y verso 17 es el punto. Dice, los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que está en el centro y comiendo carne de cerdo y de cosas destetables como el ratón, serán aniquilados, man. Juntos, dice Yahweh, man. Van a ser completamente destruidos, man. All right. Y eso está hablando en el día de juicio del Señor, cuando Él regresa, man. All right. So, ¿cómo la ley está deshecha? ¿Cómo ahora pueden comer lo que se pega la gana? La profecía dice que van a ser destruidos, man. All right. So, para que vean, man. All right. Déjales leo aquí rápido en el libro de Santiago 2 y 14. Lo voy a ir al punto, dicen. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, all right, es el punto, voy a ir al punto, verso 17.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Me? So, así es como enseñas la fe al Altísimo. Igual como leímos en Hebreos 11:6. You know, tienes que creer, la fe es creyendo que Él existe y que Él es el galardonador, da regalos a los que le buscan diligentemente. ¿Me? ¿Ok? So, así vas a enseñar tu fe, así enseñas cómo crees en Él. Crees que Él nos va a salvar si obramos lo bueno conforme su palabra hasta el fin, man. Alright. So, voy a acabar aquí en esta última escritura, en el libro de Eclesiástico, capítulo 19, verso 18, en la Biblia del oso. Dice, el temor del Señor es el primer grado de ser recibido de Él. You know, so tienes que venir en esa humildez, man, sabiendo que si haces lo mal, lo que Él odia, tu creador te va a destruir, man. All right? You know, y queriendo agradecer a Él, man. So, es el primer grado para ser recibido de Él. Dice, mas la sabiduría alcanza su amor. All right? Y en Deuteronomio uh, está escrito que la ley se le fue dado a Israel, a ustedes dichos latinos, nativos americanos y dichos morenos, que son los verdaderos israelitas, ¿verdad? Que la ley fue dado a los israelitas para que sea la sabiduría en frente de las otras naciones, all right? So, ahí está, man, you know, siguiendo los mandamientos, es alcanzando su amor, all right? Dice, el conocimiento de los mandamientos del Señor es enseñamiento de vida y los que hacen lo que Él quiere recibirán fruto de inmortalidad, man. So ahí ven, los que van a recibir la vida eterna son los que siguen lo que manda el Señor para agradecerle, sabiendo que Él recompensa lo bueno por bueno. Dice, el temor del Señor es toda la sabiduría y la afección la, la, ejecución, ejecutarla, y la ejecución de su ley y el conocimiento de que el temor del Señor es toda la sabiduría y la ejecución de su ley y el conocimiento de su gran poder es toda la ciencia, man. So ahí ven, man, teniendo sabiduría vas a estar trabajando lo que Él mandó, man. No vas a decir que nomás crees en Él y hacer lo que se te pega la gana. Si crees en Él, haz lo que Él nos mandó, man. Dejen hincarse a ídolos, dejen a comer las comidas abominables, dejen el adulterio, la matancia, la robancia, el engaño, y sigan a Yahweh Bashem Yahushai. Trabajen lo bueno y hagan sus cuerpos como instrumentos de rectitud, man. A trabajar lo bueno, como Yahushai le dijo a Pedro, le dijo, si me amas, apacienta mi ganado, man. So, enséñale a mi gente, man. Dale de comer a mi gente, man. Tenemos que empujar la vibración del Señor a este mundo, y desechar la vibración de este mundo, porque Él va a venir a destruirla. Nosotros tenemos que estar listos, obrando lo bueno, queriendo lo bueno, porque el Señor va a venir a destruir a todos los que nos vienen en su vibración, y establecer un reino donde demora la justicia con la gente que estaba buscando la justicia, que estaba trabajando la justicia, porque quieren lo bueno, aman lo que es recto. All right? So, con eso los dejo, hermanos, ojalá esta lección fue edificante. Quiero terminar como siempre dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Akahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino que enseñan y reinan bien. Saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, les digo Shalom y Abar Baba. No tomen el microchip, que es la marca de la bestia. Hasta la próxima. Shalom.